Compañeros, soy César Palacios y en este video les hablaré sobre la Revolución Francesa. Para empezar, ¿qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso político y social llevado a cabo entre 1789 y 1799 en Francia, que con el tiempo se extendió a otros países de Europa que se enfrentaban al sistema conocido como el Antiguo Régimen. Soy Mariana Vega y estaré explicando las causas y antecedentes de este suceso. En 1789, Francia se encontraba en una gran crisis social y económica. Las principales causas es que en 1760 ocurrió una mala cosecha, una gran molestia ante la marginación política y social que sufrían, ya que solo la monarquía se encontraba sumida en una grave crisis financiera debido a los gastos. Aun así, la principal causa de este suceso fue la toma de Bastilla, ocurrió en ser los movimientos de Ilustración y la independencia de las 13 colonias. Hola, soy Saraí Vera, del 123, y les voy a hablar sobre la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789, ya que el primer estado y segundo estado abusaba del poder contra el tercer estado y cobraban impuestos y diezmos para satisfacer los lujos de la dinastía borbónica y la nobleza que se alojaba en el Palacio de Versalles. La primera etapa, o llamada la monarquía constitucional, data de que la Asamblea General formada por el tercer estado o estado llano excluyó al clero y a la nobleza. Estas son algunas de las consecuencias de la toma de la Bastilla. Fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución de 1791 y la división de poderes que estaba en la misma Constitución, que fue ejecutivo, legislativo y judicial. La segunda etapa de la Revolución Francesa va desde 1792 hasta 1794. Comienza con la declaración de guerra de parte de Austria y Prusia hacia la Revolución Francesa. Desde ahí comenzó una guerra defensiva, culminando en Valmy el 21 de septiembre de 1792, deteniendo a los prusianos, con lo cual acabó con el absolutismo al proclamar la República. Los gastos militares llevaron a una crisis demoledora. La República no podía cumplir los compromisos básicos con la población, lo que generó un descontento en esta. En enero de 1793, Luis XVI fue condenado a muerte en la guillotina. Un año después, su esposa sufriría el mismo destino. Asimismo, se crea un nuevo calendario en el que el año 1792 pasaría a ser el año 1. El poder legislativo de la República Francesa estuvo al mando de la Convención, mientras que el ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de proteger a la República, el cual cayó al mando del jacobino Robespierre, comenzando con el denominado Período del Terror, entre 1793 y 1794, parecido a una dictadura jacobina. No hay registro de cuántas personas murieron, pero se cree que entre 10.000 y 40.000 fueron guillotinados, de acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Napoleón enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa denominándose la Guerra de la Vendée. Robespierre propuso más terror, pero Danton se opuso, lo que ocasionó que fuera guillotinado. El periodo del terror terminó con la captura de Robespierre a ser guillotinado. La tercera etapa va desde 1795 hasta 1799. Con la caída de Robespierre se crea una nueva constitución, en la cual se destacan dos puntos. 1. El poder legislativo estará compuesto por dos cámaras. 2. El ejecutivo estará formado por 5 personas, las cuales formarán el directorio, pasando el poder nuevamente a los burgueses, restableciendo el voto únicamente para los proletarios. El directorio es una fase entre 1795 y 1799, el cual se caracteriza por una gran crisis económica. Napoleón Bonaparte propuso un golpe de Estado, el del 18 de Brumario, proclamándose primer cónsul de la República, restableciendo el orden interno con apoyo del pueblo francés, con lo cual creció la economía. Napoleón lo protegió de varias coaliciones monárquicas
dirigiendo las tropas de Francia en las campañas militares de Italia y Egipto, contra una nueva alianza formada por Gran Bretaña, Rusia, Turquía, Austria y Nápoles. Esto, por muchos historiadores, fue declarado el fin de la Revolución Francesa. Mi nombre es Isaac Alejandro del 123 y les hablaré sobre las consecuencias de la Revolución Francesa. Como podemos ver, desapareció el antiguo régimen, el cual se caracterizaba por una monarquía absoluta, donde el que mandaba y tenía todo el poder era el rey. Pero a consecuencia de las ideas liberales de los burgueses, la monarquía absoluta terminó, creando así sistemas de gobierno republicanos liberales, además de una monarquía constitucional donde el pueblo tenía el poder del mismo pueblo. La servidumbre, los privilegios de clero y la nobleza llegaron a su fin con la nueva constitución, y se devolvió al país la separación de los tres poderes políticos: ejecutivo, legislativo y judicial. En el ámbito religioso, el poder de la Iglesia quedó diezmado, a causa de que los estados se establecieran laicos, seculizando a la misma Iglesia. La Revolución Francesa contribuyó a la separación entre Iglesia y el Estado. De esta manera, los ciudadanos ya no debían obedecer a la Iglesia, si así lo dictaba su conciencia. La Iglesia, como institución, perdió todo poder y gran parte de sus privilegios. Bajo este nuevo contexto fue posible incautar los bienes eclesiásticos y proclamar los bienes nacionales. Muchas de estas propiedades fueron vendidas y el dinero fue usado para pagar gastos del Estado. Igualmente fue aprobado el pago de un salario a los sacerdotes, para obligarlos así a cumplir con sus obligaciones tributarias como el resto de los franceses. Por otro lado, en el ámbito económico, el mercantilismo, caracterizado por la riqueza en la obtención de metales preciosos, cedió su lugar al liberalismo económico, el cual nos habla sobre la libertad de competencia entre empresas, libertad para elegir el precio de los productos y la no intervención del Estado, el cual solo podía intervenir en actos de justicia. La bandera o lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Para los franceses, la libertad significaba el derecho a la propiedad, la seguridad de la vida, a la resistencia, al culto, a la libertad de expresión y de prensa. Igualdad significa la ausencia de todos los elementos del feudalismo, incluyendo la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Gracias a la Revolución Francesa se formó la base del reconocimiento de los derechos humanos, a crear movimientos para luchar contra la esclavitud. El sistema métrico se originó debido a la necesidad de construir unas nuevas instituciones bajo un esquema puramente racional, lo que llevó a los científicos de la época a crear un nuevo sistema de medida para estandarizar los asuntos comerciales y de tributación. En el año 1799 se introdujeron los patrones de metro y kilogramo y fueron implantados en Francia en el año de 1801, para posteriormente ser extendidos al resto de Europa. En la Revolución Francesa difundió las ideas del nacionalismo y la democracia a todo el largo y ancho del mundo. Durante la Revolución Francesa, todos los hombres franceses fueron liberados y considerados como ciudadanos iguales bajo la ley. Esto inspiró revueltas de esclavos en América y movimientos independentistas. La Revolución Francesa fue la inspiración para la liberación de muchas naciones. La corriente de la Ilustración atrajo la atención de líderes revolucionarios de América. Muchos de ellos viajaron a Inglaterra o Francia a prepararse políticamente y militarmente e iniciar sus campañas revolucionarias en sus territorios. Por ejemplo, en Latinoamérica, Simón Bolívar y José de Martín liberaron a la mayoría de Sudamérica. Para 1830, la mayoría de los países latinoamericanos eran libres. En Europa también hubo revueltas similares. La Revolución Francesa en sí fue la chispa que inició las subsecuentes revoluciones alrededor del mundo.